oportunidad me encuentro con mi compañero Fernández Andía Camilo y mi persona, Cuba Roca Rubén. Somos estudiantes de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Escuela Profesional de Contabilidad. Antes de comenzar, quisiera mandar un saludo cordial al profesor Toño Freddy Rojas Palpán y a todos los compañeros del ciclo vacacional del curso de Contabilidad Superior 2 y a la producción. Sigan viendo. Hablaremos acerca de las normas internacionales de contabilidad 10, que son los hechos posteriores a la fecha de presentación de los estados financieros o los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Contenido. Esta NIC establece los criterios contables, parámetros, las limitaciones sobre el tema de los sucesos pasados. Muy buenos días. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema interesante que es la NIC 10, que son hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. A diferencia de los demás NICs, esta NIC es muy corta y muy fácil a la vez, es decir, que no tiene mucha complejidad. ¿Cuál es el objetivo y alcance de esta NIC? El objetivo de esta norma contable es prescribir cuándo una entidad debería ajustar sus estados financieros por hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, como también la información a revelar a la fecha de los estados financieros fueron autorizados para su publicación, así como respecto a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Como bien sabemos, los hechos ocurridos después del periodo son acontecimientos tanto favorables como desfavorables que ocurren entre la fecha del cierre y la fecha la fecha de cierre y la fecha en que se autoriza para la emisión de los estados financieros. Hechos ocurridos después del periodo. A la fecha del cierre de los estados financieros, que es el 31 de diciembre, como también a la fecha de la autorización para la emisión de los estados financieros, en este lapso de tiempo ocurren estos hechos desfavorables. Aquí es donde nosotros vamos a ver si es necesario hacer el ajuste o la revelación. Prosiguiendo con la norma contable, la NIC número 10, vamos a hablar acerca del reconocimiento y la medición. En este caso, reconocimiento y medición de los hechos que sí requieren ajustes, nos menciona que son hechos los cuales nos van a proporcionar evidencia adicional a las condiciones que existan a la fecha de los estados financieros, ¿no? El segundo hecho nos va a indicar el postulado de negocio en marcha si no es apropiado en relación a la totalidad o a una parte de la empresa. En cuanto al reconocimiento y medición de hechos que no requieren ajustes, estas se refieren o son los indicadores de condiciones surgidas posteriormente a la fecha de los estados financieros, siempre y cuando estos no afecten en su condición a dicha fecha de los estados, ¿no? Otro hecho que no requiere ajustes está referido a que deben revelarse los sucesos con tal importancia, son de tal importancia. Los siguientes hechos que no requieren ajustes nos dicen que son hechos que van a revelarse, que tienen una mayor importancia, que de no ser revelados, estos afectarían la posibilidad de que los usuarios puedan evaluar o puedan tomar decisiones sobre los estados financieros. Ahora vamos a ver acerca de los rasgos del entorno económico, la aparición de un hecho posterior, las cuales nos dice que tienen dos tipos de eventos. El primero son aquellos que nos proporciona evidencia adicional sobre condiciones existentes cuando ya se cierra los estados financieros. Aquellos son los que van a requerir ajustes en estos estados financieros, valga la redundancia. El siguiente evento son aquellos que no proporcionan una evidencia adicional al cierre de los estados financieros. Estos son los que no van a requerir un ajuste. Ya, continuando. Nos vamos a plantear una pregunta, ¿no? Dice que, ¿cómo se determina la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación? No dice que esto es la fecha en la que los estados financieros han recibido la aprobación de la persona o del organismo que tiene la autoridad para decidir la
finalización de dichos estados para su emisión, ¿no? Ya, para ello nos vamos a plantear un ejemplo. Nos dice, la gerencia general de la entidad X, S.A., completa el día 25 de enero de 2021 el borrador de los estados financieros para el periodo que termina el 31 de diciembre de 2020. En este caso, el directorio de dicha empresa revisa los estados financieros el 20 de febrero del 2021. Por consiguiente, el 2 de marzo del 2021, el directorio deberá autorizar para su publicación o divulgación de dicha información financiera. Ahora, ajustes de los estados financieros. Se ajustan los estados financieros de la empresa cuando un hecho posterior proporciona una evidencia adicional con respecto a condiciones que ya existen a la fecha de cierre de los estados financieros. Esta evidencia modifica estimaciones previas realizadas en los estados financieros originales. Ahora, nos menciona hechos que no son ajustables en los estados financieros. La entidad no debe ajustar los estados financieros iniciales si el hecho posterior refleje circunstancias surgidas en el ejercicio siguiente. Ejemplo, el decremento de valor de las inversiones de la empresa entre la fecha del estado de situación financiera y la fecha de la autorización de los estados financieros para su emisión respectiva. Ejemplos de hechos que no implican ajuste de los estados financieros, pero sí revelación. En este caso vamos a tener dos, ¿no? Como es la combinación de negocios o bien la disposición de una subsidiaria significativa. También vamos a ver la compra significativa de activos, la clasificación de activos como mantenidos para la venta de acuerdo a la NIF 5 o bien la expropiación de activos significativos por parte del gobierno. También tenemos, ¿no?, la destrucción por incendio de una planta importante de la producción después del periodo sobre el que se informa, el anuncio o inicio de la implementación de la reestructuración importante, ¿no?, NIC 37, variaciones anormalmente grandes en los tipos de cambio de alguna moneda extranjera, las variaciones en las tasas impositivas en las leyes fiscales que tengan o vayan a tener un efecto significativo en los activos y pasivos, por impuestos corrientes o diferidos, lo vemos en la NIC 12. Estos van a ser aprobados o anunciados con posterioridad a la fecha del estado de situación financiera. La aceptación de compromisos o pasivos contingentes de cierta importancia, por ejemplo, como otorgar garantías por importes significativos. Tenemos también el inicio de litigios importantes, ¿no?, surgidos exclusivamente como consecuencia de eventos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Continuando con la NIC 10, el dividendo. Si después de la fecha del estado de situación financiera, la entidad acuerda distribuir dividendos a los tenedores de instrumentos de patrimonio neto, según sea definido en la NIC 32, instrumentos financieros, presentación e información a revelar. Aquí podemos decir, en este caso, los dividendos no se reconocerá tales dividendos como pasivo a la fecha del estado de situación financiera. Aquí, la empresa en marcha, empresa en funcionamiento. La entidad no deberá preparar sus estados financieros en base al principio de empresa en marcha, si los responsables de los estados financieros o el órgano rector determinan después de la fecha de presentación o que hay la intención de liquidar la entidad o cesar su funcionamiento. Aspectos tributarios. El reconocimiento de ingresos y gastos se rige por la regla del devengado jurídico. Excepcionalmente, se puede reconocer un gasto del ejercicio anterior en el ejercicio actual, siempre que demuestre el desconocimiento de dicha operación y que la provisión del pago se efectúe en el ejercicio actual. Aspectos tributarios, continuamos. No se admite la deducción de provisiones no establecidas en el reglamento del impuesto a la renta, ni la deducción de gastos no sustentados. Gracias.